Son las 8:31. Muchísimas gracias a todas las personas que continúan con nosotros, escuchándonos en Acumal en el 105.5, Maya FM en el 103.5, y ya lo sabe que estamos presentes en las redes sociales. Para mí es un gusto tener en cabina a una amiga, a una aliada de todas las mujeres, de todas las niñas, que es filósofa ya desde muchísimos años de profesión, lo ejerce también, pero algo bien importante es tenerla aquí, porque ella es presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, Olimpia Santiago. ¿Cómo estás, Olimpia? Bienvenida a Informativo Punto. Muy bien, mi querida Monse, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Olimpia, de verdad que es bien importante, y a mí siempre lo he pensado, no porque estés aquí, pero de las personas más inteligentes que conozco siempre son filósofos. Aunque los filósofos por ahí luego no toman, ¿no?, espacios públicos, y más adelante iremos hablando por qué, pero el pensamiento crítico que nos forma un filósofo, una filósofa, es fundamental en la vida del ser humano, y todos somos filósofos de nacimiento, nada más que desafortunadamente nos hemos enfrentado a un conocimiento quizá pues de años atrás, un conocimiento muy duro, y por eso nos fuimos alejando de esta maravillosa ciencia. Sí, de acuerdo, y tienes mucha razón en lo que dices. La filosofía creo que debería tomar como más espacios públicos, y pues por eso nosotros proponemos que los niños y las niñas comiencen a pensar autónomamente desde los primeros años de edad, porque creo que es muy importante que desde muy pequeños comencemos a reflexionar, a pensar autónomamente, aunque a veces da un poquito de miedo a los papás, a los maestros, ¿no? El hecho de que, ¿cómo que va a pensar y cuestionarme cuando yo soy quien le voy a decir qué pensar? Claro. Porque pues sí nos preocupa con tantas cuestiones que hay, ¿no? Pero si nosotros no les permitimos pensar autónomamente, no siempre vamos a ser aquellos que les vamos a decir qué pensar. Entonces lo mejor, y la propuesta aquí es invitarlos a pensar por sí mismos, enseñarlos cómo pensar, no qué pensar. Y esto es algo maravilloso, que creo que cada vez si tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor poder hoy en día. Olimpia, ahorita quisiera platicar un tema muy importante contigo, que es el papel de la mujer. Estamos en el mes de la mujer, que ojalá debería de ser así siempre, pero nos vamos a enfocar en eso. Pero primero quisiera que me contaras un poco qué hace la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, Niñas y Jóvenes. Claro, pues es una asociación que impulsa el pensamiento, como te decía, desde los primeros años de edad, y lo que nosotros hacemos es en escuelas, ya con un currículum establecido, con novelas desde los primeros años de edad, brindar un espacio donde los estudiantes tengan la opción de estar en una sesión solamente reflexionando, entrenando. Es como ir a un gimnasio, pero de la mente. Y la diferencia con pues otras pedagogías que proponen como esta reflexión es que Filosofía para Niños y Niñas se basa en sus propias experiencias. O sea, no es como ejercicios aislados, sino sí a través de textos y de las preguntas, sobre todo, tanto de los niños y niñas como de los profesores, pero sí es como lo que surge del día a día, lo que va saliendo en sus experiencias cotidianas. Entonces, no es realmente una clase, pero sí estimulamos que en los colegios haya esta oportunidad de que los estudiantes tengan un espacio para reflexionar y una pausa, que es tan importante en nuestros días, para poder pensar toda la información que les llega, ¿no?, todo el tiempo, ¿no?, este bombardeo de información constante. Claro, y aparte me encanta, Olimpia, porque hoy en día pues ni siquiera nos conocemos, y esto es bien triste. Vivimos inmiscuidos en el ritmo de trabajo, los papás, los niños en las redes sociales, todos estos temas que ya han estado presentes desde hace muchísimos años. Hoy en día afortunadamente se civiliza más el bullying, estos temas que nos causan también estrés, pero si no hablamos, si nuestros hijos no hacen estas reflexiones, pues ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo vamos a poner límites? Por eso es bien importante tener estos espacios con las personas adecuadas, correctas, que les den la confianza, que los escuchen, que no digan, no porque eres niño o niña o adolescente, tu voz no vale. Al contrario, ¿no? Aquí eres escuchado. Olimpia, ya que estamos hablando que tu voz sí es escuchada, ¿qué papel ha jugado la mujer? La mujer, tú sabes perfectamente pues todos los espacios que ha abarcado. Hoy en día tú y yo estamos aquí en un medio de comunicación masivo donde antes nada más escuchaban hombres.
Sí, definitivamente la filosofía ha sido muy importante en este tema, porque pues si bien ya desde 1791, 92 había mujeres escribiendo las declaraciones de los derechos de la mujer y replicando todos los textos, ¿no?, misóginos que había, esta primera lucha, pues es cierto que pues la realidad es cada vez más compleja. Pues ahora hay varios feminismos luchando por causas específicas, ¿no? Por las mujeres indígenas, por las mujeres trans, por las mujeres negras, por las mujeres... Entonces, realmente esto se complejiza cada vez más y creo que es bueno, como tú decías, que el tema se abra en la plaza pública, porque pues es importante pensar a la mujer de diferentes maneras y es una opción muy importante que desde la filosofía, o como tú decías, el pensamiento crítico, la reflexión constante, pues participemos en esa, digamos, deconstrucción de lo que nos han enseñado que tendría que ser, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados. A lo que tiene que ser según la mujer, ¿no? En estos estereotipos. Olimpia, el 8 de marzo, un día muy significativo, un día a nivel internacional que se sale a alzar la voz, si siempre se ha alzado, pues muy presente está ahí, donde pues hacen manifestaciones, donde hacen marchas, donde se hacen cantos, donde inclusive pues hay algunas protestas que se ponen un poquito, si podríamos decir, más agresivas o más violentas. ¿Qué opinas desde tu área, desde esta parte cognitiva, desde esta parte crítica? Porque aún hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que están en contra de esos. Hacer estas manifestaciones, estas marchas, sí hace un cambio, sí genera un cambio, porque ya se ha escrito, ya se ha hablado, ya se ha escrito poesía, ya se han hecho millones de libros, testimonios, películas, videos. Desde esta área filosófica hay un cambio. ¿Qué dice la filosofía? Sí, fíjate que me parece muy importante lo que dices, porque por eso me parece importante la filosofía, el pensamiento crítico, el cuestionamiento constante, el que las niñas sean capaces de defender desde pequeñas sus derechos desde la razón, desde la lógica argumentativa, porque hay muchos insultos y muchas cuestiones. Y justamente también hay chicos que defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Porque tenemos que ser claros en que no es lo mismo el machismo o el sexismo que el feminismo, ¿no? Yo siempre les digo en pláticas, en talleres, lo primero que les pido es que abran su celular y busquen la palabra feminismo. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Y inmediatamente van a encontrar esta lucha histórica, filosófica, y por los derechos y de la igualdad entre los seres humanos. Eso es el feminismo. Y luego les pido que busquen machismo o sexismo, ¿no? Y no es lo mismo en el sentido de que la contraparte tal vez sería embrismo o otra palabra, pero no feminismo, porque el machismo realmente, o el sexismo, pues sí es poner un género por encima del otro por el simplemente hecho de que naciste hombre, ¿no? O mujer, en todo caso, si así fuera. Entonces yo creo que desde ahí es importante que marquemos estas diferencias y que veamos pues todas estas falacias argumentativas, ¿no? Desde las mujeres nazis, feminazis, o estos insultos que se han dado a través del tiempo por un montón además de filósofos y de gente que era como súper racionalista, ¿no? Que la mujer nada más tenía emociones pero que no podía pensar, que era de ideas cortas y de cabellos largos, no, una serie de cosas por toda la humanidad, el tiempo de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces sí me parece muy importante que analicemos y cuestionemos pues todo esto que subyace una forma de tratar a la mujer o de ver a la mujer. Ahora mismo pues ya se habla mucho de la educación socioemocional y todo esto, entonces muchos años estuvo como toda esta parte de la emoción, del cuidado,
relegada a la gente que, pues como no piensa, pues entonces que sienta, ¿no? Claro, claro. Entonces por ahí a mí me parece sí muy importante que haya manifestaciones pues de todo tipo, que se abran los espacios y que podamos dialogar, ¿no? Pues yo, como sabes, por el trabajo que hago, propongo mucho el diálogo reflexivo desde los primeros años. Yo creo que desde la educación en casa, de la educación en el aula, creo que podemos impulsar este análisis crítico para que precisamente, como dices, realmente haya cambios, ¿no? Claro, y aparte a mí me encantó, Olimpia, porque yo veía ahí en tus redes sociales y ustedes hicieron como una presentación. Este 8 de marzo, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su área, dieron a conocer escritos de ustedes, que son mujeres, que lo has sentido, que lo has vivido, y más en un área tan dura como es la filosofía, ¿no? Como bien lo mencionas, llena, pues la mayoría, Olimpia, ahorita que vamos a pensar, de puros hombres. Sí. De puros hombres que están ahí, sí, que no estoy diciendo que no sean claves, aguas, no lo estamos tirando a los hombres, ¿eh? Porque luego también se presta para esto. No, hay hombres extraordinarios, pensamientos extraordinarios. A Ale le mandamos un saludo muy grande porque también, bueno, pero a mi punto de vista es súper inteligente, pero no hay mujeres. En realidad no hay mujeres, o no se han dado a conocer. ¿Qué mujeres serían bien importantes para la filosofía? Bueno, pues como yo te decía, las primeras filósofas que contrario a, ya aparecían las declaraciones del hombre, así se llamaban, ¿no? Y entonces salen las primeras filósofas, justo Olimpia de Gauche, por ejemplo, que mi tocaya, que trabajó en la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? La mamá de Mary Shelley era una gran filósofa, esta autora de Frankenstein, su madre era una gran filósofa que trabajó en la vindicación de los derechos de la mujer, pero te estoy hablando del siglo XVIII, y bueno, ya después esta primera ola de feministas esta segunda ola que ya está Simone de Beauvoir y todas estas filósofas que ya empezamos a conocer. Realmente yo estudié filosofía y pues creo que en clase como tal leímos una o dos filósofas, porque sí que las hay, y en todas las áreas. Una cosa que creo que podemos hacer, y yo recomiendo mucho también como docentes, es pedirles en sus diferentes áreas que nos digan quiénes son aquellas mujeres que han destacado, que han hecho algo, que fueron las primeras ¿no? En tu área, en tu materia, porque las hay, sí que las hay. Lo que pasa es que ha habido esto que llamamos violencia epistémica, que es no decir quién hizo las cosas. Por ejemplo, todos estos dilemas morales, pues son de una mujer, ¿no? De Philippa Foot, los primeros grandes dilemas estos del tren, muy conocidos. ¿Qué harías si el tren se va a estallar? Y hay tantas personas, y entonces exacto. Hasta conferencias de Yale en clases, y está un maestro presentando. Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante decirlo, y bueno, hoy día, ¿no? También tenemos grandes avances y que han realizado mujeres, y entonces sí habrá que empezar a decir, como tú bien mencionas, con nombre y apellido a cada una de las mujeres importantes en la historia. Es importante, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de cine, veíamos Alice Guy fue la primera mujer que hizo cine como historia, como una narrativa, ¿no? Realmente. Y no se le reconoce, o se le reconoce poco a ella, ¿no? Y además me llama la atención que la primera película feminista se trataba que hizo ella, por cierto, también, se trataba de un cambio de roles. Imagínate la primera película. Sí, la de Barbie causó polémica. Y la de Barbie se trató de lo mismo. En el siglo XXI, por supuesto. Claro, o sea, se trató de lo mismo. Entonces, ¿cuántos siglos tienen que pasar más para que sigamos discutiendo si es importante hablar de este tema, ¿no? Claro, esto creo que es fundamental. Por eso Olimpia me hacía una pregunta hace como 15 días, un muy buen amigo que tú también lo conoces, y me decía, para las mujeres es importante de verdad, fuera de este discurso político, que una mujer haya llegado a gobernar nuestro país, México. Yo decía, por supuesto que sí. Es que antes en la historia, yo tengo 30 y tantos años,
jamás vi el nombre de una mujer como presidenta de México. Sí se escuchaba Josefina, sí se escuchaba por ahí Luana Vicar, pero era como muy sutil, ¿no? Que hoy que una mujer llegue por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho del conocimiento, que sea una doctora, que por supuesto cuando tú eres doctora apostamos por la educación, que se reconozca, que ahora sí ya puedas decir, en algún momento podría estar. Esto es bien importante, Olimpia, porque es una lucha que se ha llevado a cabo años y años y años a nivel internacional, pero aquí en México, pues bueno, lo vimos, 50 y tantos años y apenas podemos votar. Mira, la verdad es que es muy simbólico y claro que es independiente de cualquier partido político y de, bueno, esas cuestiones que también se vale opinar, pero en otro momento, ¿no? Porque yo siempre digo, sí se vale opinar de fútbol, de política y de religión, siempre y cuando tengas argumentos y muchísimo respeto para hablar del tema, porque es importante escucharnos, sino como esto pasa en las redes mucho también, ¿no? Con los algoritmos, que terminamos escuchando solo lo que queremos escuchar. Entonces también como abrirnos. Y respecto a lo que tú dices, por supuesto que yo pienso que es muy simbólico que una mujer presidenta esté aquí en el máximo cargo público, porque como tú bien dices, de niñas nosotras, pues a lo mejor sí dijimos alguna vez que me gustaría ser presidenta, pero no, y hablando de, o sea, no nos veíamos representadas en nadie. Ahora veo que las niñas, pues ya ves que hay algunas que se peinan así, claro, tal, entonces empiezan como simbólicamente a imaginarse que pueden estar en cualquier cargo de poder. También tenemos una mujer astronauta, o sea, y es muy importante lo que estamos haciendo las mexicanas, porque a mí me llama mucho la atención esta contraparte, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo con Donald Trump y todo esto, ¿no? Esta forma de hacer política como pues muy machirula, ¿no? Como de gritar, insultar y maltratar. Y creo que esta es una característica, o me gustaría pensar que podemos desarrollar como compartir mucho desde la mujer, ¿no? Desde ver el cuidado, desde esta mezcla entre emoción y sentimiento y cuidado y reflexión, ¿no? 100%, porque ella se ha esperado, ¿no? Ha reflexionado, ha dicho, espérense, estoy negociando, ha tenido también un círculo muy cercano de empresarios, dando un mensaje. Pues ahora estamos conociendo también cómo una mujer gobierna, como una mujer a su estilo, ¿no? A lo mejor el género masculino a veces es más rudo, a veces es más fuerte. Eso no significa que ella no ha tenido también el valor de defender, de poner un alto de hasta aquí. Digo, vamos a ir viendo cómo se va gestionando, pero la realidad es que la mujer hemos llegado a tener papeles impresionantes, se nos ha dado la apertura. Sí, porque fíjate, la capacidad siempre ha estado ahí. Sí, por supuesto, eso es lo que hay que destacar. Siempre ha habido mujeres, sí existe, hay mujeres científicas, hay mujeres filósofas, poetas, músicas, y siempre las ha habido. Claro, a veces tenían que firmar, muchas veces tuvieron que firmar el hermano o con el nombre del esposo y tal, pero que siempre han estado ahí, y también a ellas les debemos pues todo lo que ahora estamos disfrutando. Falta muchísimo, pero yo creo que sí es bueno también conocer la historia de las primeras feministas, de las primeras mujeres que salieron a la calle, porque no es cierto que es que ahora salen a pintar y nada más, y las de antes no, las de antes se fueron golpeadas por policías, fueron maltratadas, y ellas pues lucharon con todo lo que tuvieron a la mano también. No es cierto que sea algo, porque también otra falacia es, no, las de antes son las que sí supieron luchar porque lo hacían intelectualmente. No es cierto, lo hacían como podían también, ¿no? Y conocemos muchas historias de mujeres que fueron también, pues ahora sí que a la lucha, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto que tú decías, por ejemplo, Donald Trump justamente se refería, parece que a Hillary Clinton, ¿no? Cuando esta contienda por el poder, como la mujer que no pudo ni siquiera gobernar a su esposo, ¿no? ¿Cómo va a poder gobernar un país, no? O recientemente vimos aquí a un comediante decir que pues ya teníamos una ama de casa en el poder, ¿no? Entonces, ahí están los prejuicios, ahí está contra lo que hay que ir, ¿no? Ella respondía justamente, pues sí, soy una ama de casa, soy una mamá, soy una abuela, soy una trabajadora, y por supuesto también puedo ser presidenta, ¿no? Y por cierto, a mí mucha gente cuando
tomé el cargo, por ejemplo, en la presidencia de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Niñas, me preguntaban, ¿y cómo vas a decir, presidente o presidenta? ¿No? Por supuesto que presidenta, pero otra vez les vuelvo a decir, hay que buscar en internet, así, lo más cercano que tengas a la mano y solo abrir cómo se dice en la Real Academia Española, que a la gente le importa mucho, ¿no? Que el RAE. Pues desde el siglo XVIII creo que está aceptado presidenta. Es un... De hecho, se utilizaba al principio como la esposa del presidente, pero es una palabra que está aceptada para estos defensores también de que la lengua, pues la lengua así es además, o sea, son convencionalismos sociales que vamos cambiando de acuerdo a... Pero no es bueno nuevo. Que destacas esto, porque hay muchos que dicen, es que cómo es posible que ustedes también los medios de comunicación estén difundiendo eso, la palabra correcta, como se dice correcto, ya está de alta, como bien lo mencionas desde hace mucho, quizás es raro o suena, pues sí, ¿no? Un poco diferente, porque no se había utilizado tan seguido, porque las mujeres no habían llegado a estos puestos. Así es. No, o no las habían dejado, no habían llegado, usted tenga su pensamiento crítico, pero en realidad siempre existe. Entonces sí, es presidenta, por supuesto, de la Federación Mexicana de Filosofía para Niñas y Niños y Jóvenes, Olimpia Santiago. Olimpia, es un gusto siempre estar contigo. Igualmente. Te invitamos a que vengas más seguidos, a que nos invites también a tener este pensamiento crítico, cómo lo podemos hacer desde casa, cómo lo podemos hacer desde nuestros hijos, cómo lo podemos hacer pues con un acompañamiento también de más mujeres que se van sumando a esta causa, a esta lucha. Y hoy hablamos de las mujeres, pero en realidad ustedes pues es una comunidad de mujeres y hombres. Claro, por supuesto. Como otra vez decimos, feminismo tiene que ver con luchar por los derechos de las mujeres y hombres, o sea, por la igualdad, de alguna manera decirlo, y sobre todo yo creo que una persona que se considere feminista pues también tiene que luchar por los derechos de los niños y las niñas, por los derechos de la gente que tiene menos privilegios, por las personas que tienen las comunidades indígenas. O sea, es una lucha por los derechos humanos y se lucha desde muchos espacios. Así que muchas gracias por darnos uno más para ese trabajo, para podernos poner a pensar un ratito, y tú también. Pues creo que has hecho un trabajo muy interesante y pues aquí nos encontraremos filosofando de diferentes cosas. Y qué maravilla, de verdad, que la filosofía ya salga de las aulas y que llegue cada vez a más personas, porque no es algo elitista, al contrario. ¿Dónde podemos estar en contacto con ustedes desde la Federación? Sí, pues está la página de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y Niñas, así se llama. Estamos en Facebook, en Instagram, y pues aquí en Cancún nos encontramos como Noema Consultores. Muchísimas gracias, Olimpia, y es un gusto tenerte aquí en el camino. Gracias, querida.